Muy buenos días a todos. Gracias por acudir al auditorio de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión a la nueva temporada 2020-2021 de Aragón Radio. Además, en un año en el que esta casa el próximo día 1 de octubre cumple 15 años, que se dice pronto. Gracias a todos los oyentes que os habéis acercado, los que nos siguen también a través del video streaming, a través de las redes sociales de Aragón Radio y de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión de la CAR-TV, que ahora mismo nos están viendo en directo. Hoy tenemos novedades que contarles en esta nueva temporada de radio, así que si les parece, comienza la nueva temporada y cedo la palabra al director de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, a Francisco Querol. Pues muy buenos días y muchísimas gracias, Vicente, y buenos días a todos los que nos siguen presencialmente y también a través de los diferentes canales. La verdad es que para mí es un honor y un placer estar aquí hoy en el auditorio de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, que en este caso se ha convertido en un estudio de radio improvisado, y para mí la verdad es que también es un honor y un placer compartir estos minutos de radio con dos de los que son los pilares fundamentales de Aragón Radio, que a pesar de ser dos pilares, en realidad son dos Anas, que son Ana Segura y Ana Ballarín, que me acompañan y que después de mi, espero que breve intervención, serán las que desgranarán las novedades de esta programación. En cualquier caso, a mí me gustaría resaltar algo que para nosotros es fundamental, y es que queremos seguir haciendo una radio de cercanía, y nos hemos dado cuenta, especialmente durante estos meses de pandemia, que en nuestro ADN está ser una radio cercana con el oyente, ¿no? Una radio que informa, que acompaña, pero sobre todo también durante estos meses que hemos sido capaces de aprender algo muy importante en comunicación, que es escuchar. Yo creo que durante estos meses de pandemia hemos escuchado mucho a los que nos han seguido durante estos años, y escuchando hemos aprendido y hemos hecho algo importante también para un medio de comunicación público, que es dar voz. Hemos dado voz a los que nos siguen y nos hemos dado cuenta que la gente en estos tiempos de pandemia tenían mucho que decir, tenían mucho que contar, han formado parte de las historias que nosotros mismos hemos contado. Tenían ganas incluso también, en algunas ocasiones hemos visto, de desatar esa creatividad que ni siquiera algunos de ellos sabían que la tenían. Y creo que tenemos que seguir apostando en esta nueva temporada por este objetivo y por este reto, que es dar voz a nuestros oyentes y hacer una radio mucho más participativa, mucho más cercana, mucho más participativa y mucho más transversal y colaborativa. Y como bien comentabas en la introducción, para nosotros es un momento también muy especial y muy entrañable, porque cumplimos 15 años. Los que habéis estado en esta casa desde el comienzo os ha dado para vivir muchas cosas, y 15 años es un momento importante pues, para celebrar entre todos, mirar hacia atrás para aprender de las cosas que se han hecho bien, de los errores que todos hemos podido cometer, y sobre todo para afrontar el futuro con muchísima ilusión. Y en el ámbito de este 15 aniversario, lo que queremos es precisamente eso, mezclar algo que nos han dado los años, que es experiencia, algo que el equipo humano que hay detrás de la radio tiene y de sobras, mucha experiencia y muchas ganas de hacer las cosas bien, como lo hacen todos los días. Pero a pesar de esa experiencia que nos dan los 15 años, os puedo asegurar que seguimos manteniendo un espíritu joven. ¿Por qué? Pues porque seguimos motivándonos con lo que hacemos, seguimos teniendo pasión y ponemos pasión en lo que hacemos, nos seguimos sorprendiendo, que yo creo que es una de las cosas que con la edad uno acaba perdiendo, y yo creo que no hay que perder nunca capacidad de sorpresa, y más en un medio de comunicación. Cuando en un medio de comunicación y en una radio perdamos la capacidad de sorpresa, yo creo que habremos perdido una parte importante de lo que nos motiva a la hora de trabajar. Y en ese sentido vamos a intentar combinar la experiencia y la juventud en lo que va a ser definir, o lo que va a definir la nueva temporada de radio, ¿no?, que comenzamos. Y en esta nueva temporada tenemos muchas sorpresas. Yo como oyente y como seguidor de radio y como amante de radio, la verdad es que tengo ganas ya de que empiece esta nueva temporada para empezar a disfrutar de la nueva programación. Vamos a intentar seguir profundizando en los programas que nos han dado tantas alegrías y que nuestros oyentes nos siguen día a día en nuestras formas de hacer radio tradicionales, pero también vamos a ser un poquito atrevidos. Nos vamos a atrever con otras formas de hacer radio que nos permitan, espero que sí, conseguir nuevos oyentes y nuevos seguidores de perfiles diferentes que hasta ahora quizás no teníamos, y que también nos permita, ¿por qué no?,
enseñarles a nuestros oyentes que nos siguen en nuestras formas de hacer radio tradicionales una forma diferente de acercarse y de asomarse a la manera de hacer radio. Simplemente, y por no extenderme más, porque yo creo que la protagonista hoy es la programación, que nos van a desgranar Ana Ballarín y Ana Segura a continuación, simplemente subrayar 3 o 4 cuestiones que yo creo que para mí, para la cadena, son fundamentales. Y son nuestra apuesta por la transversalidad. Queremos empezar a trabajar, ya se ha hecho y vamos a seguir profundizando en ello, en las sinergias y en la colaboración entre los diferentes canales que a fin de cuentas forman una sola casa, como es Aragón Televisión, Aragón Radio, nuestros canales en Internet, nuestro contenido digital que vamos a reforzar, nuestros canales de Aragón Cultura, Aragón Sostenible, Aragón Deporte. Vamos a seguir reforzando nuestra apuesta por hacer como decía al principio, una radio de cercanía y también por hacer contenidos digitales y productos transmedia que nos permita cada vez más ir a ese público al que queremos acercarnos, ¿no? Y al mismo tiempo seguir reforzando nuestra apuesta por nuestra identidad, una información local, de cercanía, pero también por aquellos contenidos universales que tenemos y muchos en Aragón, que nos permita que oyentes o seguidores en cualquier parte del mundo puedan ser consumidores de nuestra información, ¿no? Yo creo que tenemos que ser capaces de generar contenidos universales que puedan ser consumidos allá donde esté cualquier persona que pueda estar interesada en ellos, ¿no? Y al final, colocar en el centro del proceso comunicativo 2 cosas que para nosotros tienen que ser fundamentales y que tienen que marcar nuestro quehacer comunicativo, que son el contenido y el oyente o el consumidor, ¿no? Y en este sentido, bueno, no quiero hacer spoilers, ¿verdad? Porque Ana Ballarín y Ana Segura os van a contar cuáles son las novedades de nuestra programación, pero simplemente destacar, en informativos queremos apostar por permeabilizar mucho más el territorio, hacer una información de cercanía y también, ¿por qué no?, una de las cosas en las que yo creo que vamos a incidir más en esta temporada, apostar más por el reportaje, ¿no? por el reportaje que nos permita documentar, hacer un trabajo informativo para que el oyente esté más informado de aquello que le interesa, que es su ámbito más cercano, ¿no? Y en cuanto a programas vamos a tener un poco de todo. Ana, la verdad es que empezamos con una campaña llena de nuevos contenidos muy atractivos. Vamos a tener un poco de historia, esto ya forma parte de lo que viene siendo habitual en la cadena. Vamos a tener algo de literatura desde un punto de vista muy creativo, con talleres literarios. A lo largo de la temporada los diferentes oyentes y participantes van a ir construyendo lo que hemos dado en llamar partes de un cadáver exquisito. Luego, Ana, nos explicas de qué se trata esto, porque es un poco extraño. Vamos a tener contenidos de montaña, de deporte de aventura. Vamos a tener también, vamos a hablar desde un punto de vista cuasi telúrico, ¿verdad?, de mitos, de tradiciones esotéricas, de cuestiones muy interesantes. Y también vamos a hacer algo que yo creo que es uno de los programas estrella de esta temporada. Vamos a hacer una ficción sonora, una serie de ficción sonora con su correlación también transmedia, que yo creo que cierra un poco la trilogía que se inició ya en otros años. Y en cuanto a deporte, bueno, pues vamos a tener mucho deporte. Cambiamos las caras, cambiamos las voces y cambiamos también la forma de acercarnos al deporte, que bueno, yo creo que forma parte también del ADN de la casa y de esa pasión compartida con todos nuestros oyentes. Así que yo aquí lo dejo, porque si no, si me tiréis un poco más de la lengua, voy a contar lo que tienen que contar Ana Ballarín y Ana Segura. Y muchísimas gracias por el trabajo que hay detrás. Enhorabuena al equipo, que os puedo asegurar que ha trabajado con mucha gana, con mucha ilusión y con muchísimo mimo para cuidar una nueva temporada de Aragón Radio, la temporada del 15 aniversario, que estoy seguro que vamos a disfrutar todos. Y bueno, adelante, a por los nuevos 15 años, con la misma ilusión y con la misma juventud. Gracias. Gracias, Francisco Querol, el director de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Lo comentábamos, es que en Aragón Radio, en esta nueva temporada, queremos estar pues más cerca de ti, contigo, y sobre todo en estos 15 años, que son muchas las novedades en las que en esta presentación les vamos a contar. Aragón Radio es servicio público y sobre todo es información. Los servicios informativos de esta casa tienen nuevas propuestas. Ana Ballarín es la jefa de informativos de Aragón Radio. Gracias, Vicente.
Bueno, 15 años y 15 años de servicio público a los aragoneses. Además, durante esta temporada pues vamos a seguir siendo esa referencia, queremos seguir siendo el referente de todos los aragoneses y un referente, como decías, escuchando, pero en este caso también va a ser un referente en todas las localidades o en el máximo de localidades que podamos de toda la geografía. Hemos visto ahí fuera las unidades móviles de Aragón Radio hace un momento, pues esas unidades móviles no van a parar, siempre que la pandemia nos lo permita, eso sí, van a recorrer todo el territorio, van a, en cierta medida, devolver a los oyentes, a nuestros oyentes, lo que nos han dado durante estos meses de pandemia que han estado a nuestro lado y han sido partícipes y han participado de Aragón Radio. Entonces vamos a acercarnos, vamos a contar sus historias y vamos a estar en todas las localidades que podamos. No vamos a perder, como no, la objetividad, el rigor, la pluralidad informativa y, como decíamos, ese servicio público que es la esencia de la radio autonómica. Una de las patas va a ser esa, el salir, el estar con nuestros oyentes en el territorio, como digo, en toda la comunidad, en Huesca, en Zaragoza y en Teruel. Y la otra pata de los informativos en esta nueva temporada pues va a ser darle más prevalencia a los reportajes. Los reportajes pues bueno, más sosegados, más elaborados, sin perder, como no, el rigor informativo y de una manera pues que podamos llegar a nuestros oyentes de una manera diferente y más sosegada. Por no enrollarme más, si queréis, vemos y escuchamos un poco con qué va a consistir esa programación de Aragón Radio. Los informativos de Aragón Radio emprenden una nueva temporada con la ilusión de la primera y ya van 15. Vamos a estar más que nunca al lado de los oyentes ofreciendo información veraz, cercana y plural, con responsabilidad y sobre todo con rigor. Buenos días, son las 7 de la mañana. Compás de espera en estos momentos. Despierta Aragón con Javier de Sola sigue madrugando con todos los aragoneses para acercarles toda la información, el análisis de los acontecimientos, lo más destacado de la cultura, el deporte y toda la información servicio desde primera hora de la mañana. Y todo ello bajo la dirección esta temporada de Pablo Naudín. Termino con los dos periódicos del norte y sur de nuestra comunidad, Diario de Teruel. ¿Qué tal? Buenos días. A esta hora arranca la reunión entre las comunidades autónomas y los ministerios. Eva Castillero les acompañará en los boletines horarios hasta la 1 del mediodía. A las 2 llega el informativo. Buenas tardes. A esta hora está prevista la comparecencia de la consejera de Sanidad, Sira Repollés, junto Beatriz Delgado les cuenta de 2 a 3 de la tarde en Aragón Noticias lo más destacado de la mañana. Información cercana donde les contaremos la vida, el mundo desde Aragón, en definitiva todo lo que nos afecta. Importante también Aragón Cultura, Aragón Sostenible y, cómo no, el deporte. Buenas tardes. El rey Juan Carlos ha comunicado a Felipe VI su decisión de trasladarse a vivir fuera de España ante la repercusión. Bruno Aceña les guiará por la información de la tarde a través de todos los boletines horarios. Otro asunto destacado en portada: Trabajo estudia dar 430 euros a los parados que agotaron el subsidio. Y a las 8, Gemma Ara, de una manera más sosegada, le resumirá todo lo acontecido durante el día. 30 minutos de información que se complementan a partir de las 8:30 con Diario Económico. Información y análisis con todos los protagonistas en el ámbito, conducido por Alberto Sánchez y con la colaboración de Marisa Lluvero. Tiempo para explicar, escuchar y comprender la economía en Aragón Radio, una jornada en la que vamos a hablar con el fin de semana no bajamos la guardia y desde las 7 de la mañana Carmen Martínez les acerca la información en los boletines horarios y a las 2 de la tarde 30 minutos más de información de la jornada. Hola, muy buenas tardes. Ya son 4 las comarcas aragonesas que vuelven a la fase 2 de la desescalada. Natalia Huerta recoge el testigo y estará puntual en todos los boletines de las tardes del fin de semana.
El Salud de Aragón ha notificado 277 nuevos casos de COVID en las últimas 24 horas. Son 54 menos que corresponden también. Y todo ello con un equipo de profesionales en Huesca, Zaragoza y Teruel que van a recorrer todos los rincones de la comunidad. Sara Villellas, Rafa Navarro, Rocío Solanas, Juan Bernabéu, Ernesto Pérez y Eva Lázaro. Buenas tardes. Esos planes de regreso a las aulas que contemplan clases presenciales para los alumnos de infantil y primaria. Buenas tardes. Efectivamente, los 108.000 alumnos de infantil y primaria van a comenzar el curso escolar. Buenas tardes, así es. De hecho, el presidente Javier Lambán ha recordado que la mayoría de la comunidad está en nueva normalidad. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Se probará en 190 personas de nuestro país en 3 centros hospitalarios de Madrid y Cantabria. Se trata de un la nuevo cuartel para la policía local que comparte en el centro histórico dependencias municipales con otros servicios como urbanismo. Este domingo la plaza de la Catedral amanecerá vallada para evitar concentraciones a la hora que se hubiera celebrado el chupinazo. Somos su referente, queremos mantenerles informados. Cuenten con nosotros porque somos la radio más cercana, la radio autonómica, Aragón Radio. Aragón Radio. Noticias. Pues ahí ha quedado todo muy bien resumido con todos los compañeros de la redacción de informativos. El servicio público, la actualidad, la cultura, el entretenimiento son los ingredientes con los que en esta casa, en Aragón Radio, hemos estado cocinando durante estos 15 años. Los grandes magazines y los programas temáticos acaparan horas y horas en la programación con contenidos diseñados para todos los públicos. Ana Segura, coordinadora de programas de Aragón Radio, nos presenta la nueva temporada y también cambios importantes. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, en el vídeo que han podido ver habrán visto que las fotos nuestras, las que salimos nosotros, no son de este año, no hemos podido hacerlas y hay muchas imágenes de recurso de gente trabajando en su casa. Es lo que hemos tenido que hacer estos meses. Ha sido para nosotros toda una experiencia. Hemos podido salir adelante gracias al trabajo de todos y también de nuestro equipo técnico, que es extraordinario y que ha hecho que esto sea posible. En estos meses hemos aprendido mucho sobre nosotros, sobre lo que hacemos y sobre nuestra relación con los oyentes. Antes el director general daba algunas pinceladas. Yo hay un dato que no se me va de la cabeza y es que hay meses que estamos rozando los 4.000 mensajes de WhatsApp que nos mandan los oyentes. Y eso para nosotros es muy emocionante porque nunca hasta ahora la radio había podido tener ese feedback con las personas que están al otro lado escuchándonos y de las que formamos parte ya definitivamente de su vida. Esto se refleja sobre todo en estos programas magazines que vuelven ya desde hoy. Están nuestros presentadores. Paco Doblas estaba esta mañana primerísima hora, antes Javier de Sola, Lorenzo Río, que está por ahí, se subirá ahora corriendo. Bueno, de hecho acaba de salir corriendo porque empieza ahora a las 12:30 el programa. Javier Vázquez estará ya esta tarde, estuvo ayer por la tarde, Óscar Vegas el fin de semana. Pero además de estos grandes comunicadores, grandes programas magazines, que son programas informativos y de compañía, en Aragón Radio iniciamos hace un par de temporadas un camino distinto. Un camino que nos llevaba por la senda de Internet, intentando aprovechar un poco todas las posibilidades que la red nos daba. Ahora mismo hay dos formas de escuchar la radio que se escucha en FM, que es radio de compañía, de información, y la radio que se escucha en Internet, que es la radio que se elige. Y esa radio que se elige nos da la posibilidad de hacer muchas más cosas. Las hemos hecho ya y las vamos a seguir haciendo. Yo lo que voy a contarles aquí son esos nuevos programas que nacen sobre todo en Internet, pero que también podrán escucharse en FM. Y son programas en los que vamos a explorar también nuevas formas de hacer radio, de compartir, y esa fusión de la que hablaba el director general entre distintas plataformas y distintos medios, porque la radio más que nunca ahora se ve, se escucha, se comparte y también se vive. El primer programa nuevo que vamos a presentar va a ser Tierra de Aventuras. Tierra de Aventuras es una marca de esta casa, fue uno de los primeros programas que comenzaron hace 15 años y es un programa dedicado a la montaña y a la aventura. Alfonso García y Raúl Leorza, que los ven en la fotografía, van a ser los presentadores de este proyecto que nace de la mano de uno de nuestros grandes éxitos en Internet, Territorio Trail, el programa de carreras de montaña que comenzó en enero del año 2019 y que se ha convertido en la referencia indiscutible a nivel nacional. Eso es lo que queremos, hacer de la montaña aragonesa un punto de referencia para todos los montañeros, es decir, desde Aragón hacia el resto de España y también con colaboradores internacionales. Pero casi mejor que nos lo expliquen ellos. Hola, somos Raúl y Alfonso de Territorio Trail y venimos a contarte que en esta nueva temporada en Aragón Radio nos vas a poder escuchar también en un nuevo programa. Tierra de Aventuras. Como su propio nombre indica, es un programa en el que va a aglutinar
todo lo que podemos disfrutar de la montaña al aire libre, desde espeleología a barranquismo, esquí. De todo, publicaciones, historia, furgonetas, en fin, va a haber todo de todo. Noticias, himalayismo, como dice Raúl. Viajaremos por todo el mundo y te traeremos este deporte, esta montaña que tanto amamos, aquí a Aragón Radio. Anímate. A partir del 5 de septiembre, en directo a las 7 de la mañana, los sábados, y si no, desde que terminemos el podcast para que lo disfrutéis cuando queráis. Bueno, pues es una de nuestras novedades, es un programa de montaña para montañeros. Lo estrenamos, por cierto, este sábado a las 7 de la mañana. Esta es otra de nuestras grandes apuestas. No va a ser un programa de literatura, va a ser un programa de creación literaria. Vamos a hacerlo con Patricia Esteban Erles. Ella es una de las grandes promesas de la literatura aragonesa ahora mismo, que más proyección está teniendo. Y lo que queríamos era un poco dar respuesta a todas aquellas personas y todo ese interés que hay por la escritura y la creación literaria en Aragón. Nosotros tenemos varios programas de cultura y vemos la cantidad de títulos que se publican a lo largo del año y vemos también el interés que existe. Va a ser un programa muy participativo. Vamos a tener la posibilidad de participar con microrelatos y a lo largo de toda la temporada vamos a intentar hacer un cadáver exquisito, que como sabrán y si no se lo explicamos, es una historia escrita a muchas manos, a todas las manos que quieran participar. Este programa se estrena el domingo a las 10 de la noche. Es un programa que también nacerá y vivirá en podcast y que va a tener una parte muy importante en Aragón Cultura, en nuestra página web dedicada a la cultura, porque todos los contenidos que manden los oyentes que participen los podremos consultar allí. Vamos a escuchar a Patricia. ¿Qué es el sillón de terciopelo verde? Bueno, pues el sillón de terciopelo verde podríamos decir que es una enorme sala llena de infinitos butacones muy cómodos para que todos los oyentes que lo deseen puedan entrar, sentarse y disfrutar de la literatura. Es un programa pensado para escuchar, leer y escribir. Vamos a acercarnos a textos literarios clásicos y modernos, ajenos y propios, conocidos y no tanto. Hemos pensado algunas secciones, sobre todo para que los oyentes puedan participar activamente y darnos su colaboración a través de los relatos que escriban para el taller literario, las dedicatorias literarias de textos que podrán hacer a las personas que así lo deseen, o también la narración de anécdotas relacionadas con temas que tengan que ver con el mundo del libro. Así que no hay excusa y bueno, pues hay que pasar y sentarse en el sillón de... Bueno, pues yo creo que va a ser un programa que va a tener sin duda mucho éxito. Esta es otra historia, es un programa que, como decía el director general, nace de la mano de esa colaboración e interacción cada vez mayor entre Aragón Radio y Aragón Televisión. Es un programa que se va a estrenar previamente en Aragón TV, un programa de historia que va a tener una segunda parte en la radio. Lo que va a hacer la radio es intentar completar o profundizar más aún lo que la televisión está contando. El lema sería un poco: lo que no te hemos contado en la televisión puedes escucharlo en la radio. ¿Por qué? Pues porque son formatos distintos y porque se prestan a distintas aproximaciones a un mismo tema. Susana Luquín y David Botello van a ser los presentadores de este nuevo programa. Ellos van a estar acompañados por José Luis Corral, nuestro historiador con el que ya hemos hecho algunos otros proyectos. Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos espera en este programa. Esta es otra historia, comienza su andadura en Aragón Radio. Cada semana viajaremos por nuestra tierra y descubriremos diferentes rutas, edificios, monumentos, reyes, palacios, en definitiva, lugares y personajes cargados de historia que vamos a conocer con José Luis Corral, nuestro historiador de cabecera, y mi compañero de Aragón TV, David Botello. Todo lo que no pudimos ver en la tele se lo vamos a contar aquí, en la radio. Arranca la nueva temporada de Aragón Radio. Ya saben, esto es otra historia. Uno de esos rincones a plena vista que grabamos en la Plaza del Pilar fue el cenotafio de Goya. Lo que no nos dio tiempo a contar fue cómo encontraron los restos de Goya en Burdeos, cómo descubrieron que Goya tenía 2 cuerpos y una sola cabeza, y cómo consiguieron traer esos restos hasta España, que fue un periplo para verlo en streaming. Bueno, pues todo esto y mucho más os lo contamos en la radio, porque esto es otra historia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues en el momento que Aragón Televisión termine de emitir el programa, nosotros colgaremos el podcast en la radio. Es decir, que todos aquellos que se queden con ganas de saber más de lo que la tele ha contado podrán seguir ahondando a través del programa de radio y descargándolo en podcast para escucharlo cuando quieran. Claro, Santiago y Sergio, si son oyentes nuestros los conocerán, hacemos con ellos un programa de historia que está también ahora en antena. Nos han acompañado durante todo el verano con un programa que ha recorrido las distintas comarcas
aragonesas buscando los hitos históricos de cada una de ellas. Ellos vuelven esta temporada, pero les hemos pedido algo distinto. Van a hacer un programa que se llama Onsos y Encantarias, que es un programa que aborda la mitología, el misterio y todo lo que tiene que ver con lo esotérico en Aragón. Ahora bien, ellos son historiadores y por lo tanto lo vamos a hacer desde un punto de vista serio y también ahondando un poco en lo que es la innovación en lo sonoro, que al fin y al cabo somos radio. En este programa va a haber dramatizaciones, va a haber lecturas de textos históricos, va a haber entrevistas, va a haber reportajes. Se trata un poco de recorrer un poco todo el panorama de lo que es la parte más ancestral, los mitos aragoneses, y contarlos a través de estos onsos y encantarias, que como bien saben son dos figuras fundamentales en la mitología aragonesa. Durante este año nos has acompañado y te hemos contado la historia de Aragón. Y en esta nueva temporada que comienza te vamos a contar sus leyendas, sus mitos y toda la magia que acompaña a un Aragón de leyenda. Como siempre, en Aragón Radio y en Aragón Cultura. ¡Te esperamos! Bueno, decía Santiago, Aragón Cultura también va a ser fundamental en estos programas porque todos estos programas tendrán una vida paralela en Aragón Cultura. Bizarrías va a ser nuestro nuevo programa de música clásica. Es un programa que ha producido Castilla-La Mancha Media y es un programa que lo que hace es una labor muy didáctica para acercarse a la música clásica, perderle el miedo a la música clásica. Este programa es una producción de Castilla-La Mancha Media y está dentro de la línea de trabajo que hemos emprendido con Forta, con el resto de emisoras Forta, de intercambio de contenidos, intercambio de programas, para que los programas que nacen en cada una de las comunidades autónomas puedan tener vida más allá y escucharse en otras radios autonómicas. Y Bosnerau va a ser la ficción sonora que estrenaremos este año en el mes de noviembre. Francisco contaba hace un ratito que con esto se cierra nuestra trilogía. Es cierto, hace 3 años estrenamos Y si fuera posible amar, una ficción sonora sobre los amantes de Teruel. El año pasado pusimos en marcha el proyecto de Transmedia El Batallador, sobre Alfonso el Batallador en Zaragoza, y con esta ficción sonora Bosnerau, que ocurre en Ordesa, en Huesca, terminamos esta trilogía. Va a ser una historia en 5 capítulos de unos 20 minutos, una ficción sonora, y si os parece, mientras yo hablo, voy a pedirle a Alex que me ponga ya el sonido de fondo, porque este es un proyecto para escuchar en casa con tranquilidad, a poder ser con cascos y deteniéndose en los detalles, porque vamos a trabajar sobre todo los planos de sonido, los ambientes, y esta ficción sonora que cuenta una historia de misterio y terror ambientada en Ordesa en el siglo XIX, va a tener también una parte transmedia donde, entre otras cosas, van a poder encontrar, por ejemplo, los sonidos originales grabados en el sitio, un perfil de personajes y muchas cosas más. Vamos a escuchar unos segundos, si les parece, y ya pues cederemos la palabra a Vicente. Estoy perdido sin ti. ¿Por qué te llevaron tan pronto? ¿Quién anda ahí? ¿Quién se atreve a perturbar el descanso de un pobre anciano? ¿A quién quiero engañar? Bueno, pues han conocido esas propuestas. Un saludo también a nuestros seguidores en las redes sociales que nos están viendo a través del streaming de Aragón Radio, de la CAR-TV, de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Gracias, Ana, por darnos todos esos detalles y sobre todo pues conocer más ampliamente es todo lo que es los nuevos programas que vamos a poder disfrutar ya casi desde este próximo fin de semana. Programas convencionales a través de la FM, de la TDT, sin olvidarnos, como bien nos comentaba nuestra compañera Ana Segura, de los formatos digitales a través de los podcasts disponibles en aragonradio.es y en aragoncultura.es, nuestro canal digital. Nos acompañan oyentes también aquí en el auditorio en esta presentación de la temporada de Aragón Radio, pero también compañeros de medios de comunicación, de la prensa. Yo no sé, les cedo también la palabra si tienen que hacer alguna pregunta a nuestros participantes, a nuestros invitados. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues creo que ha quedado bastante claro, por parte de los tres, en esta nueva temporada de 2020-2021 de Aragón Radio. Agradecer a los oyentes que se han querido acercar al auditorio, también a los que estáis en casa siguiéndonos a través del Twitter, del Facebook de Aragón Radio, de nuestras redes sociales también de la corporación y también nuestro canal de YouTube. Ya saben que la presentación la pueden volver a ver cuando ustedes quieran y toda la información la encontrarán en nuestras redes sociales. Preparados, listos ya, 15 años que celebramos el día 1 y este año, más que nunca, Aragón Radio está contigo.